Ok, muy, pero muy buenas noches, estimados aprendices. Para mí es todo un placer estar con ustedes la noche de hoy, martes 17 de septiembre, siendo las 8 de la noche con 37 minutos. Damos inicio a la sesión que estaba programada de acuerdo al cronograma de actividades. Nos demoramos 7 minutitos en iniciar, dando un poquito más de espacio a las sesiones que acá estaban terminando, culminando previo a este encuentro. Bienvenidos sean todos ustedes, mis chicos. Me encanta estar con ustedes la noche de hoy y me encanta saber que se encuentran muy, muy bien. Bueno, mis chicos, hoy a través de nuestro canal de comunicación WhatsApp compartí una información importante, información de interés. ¿La recibieron? ¿Recibieron ese centro de calificaciones de bilingüismo? Sí, señora. Listo. ¿Sorpresa para algunos? ¿Novedad para Yes, algunos? teacher. Sí, porque sorpresa. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué encontraste? ¿Qué viste? ¿No hay sorpresas? Bueno, la finalidad de ese ejercicio es primero que ustedes evidencien cómo van frente a su proceso formativo, ¿cierto? Saber qué evidencias están pendientes, qué evidencias hemos desarrollado, por lo cual es importante tener en nuestra cabecita, tener muy, pero muy claro aquellas actividades que hemos desarrollado y que hemos trabajado semana tras semana en esta fase de análisis. Listo. Entonces, antes de comenzar la explicación a nuestro contenido fuerte para el día de hoy, me permito recordarles a ustedes cómo está estructurado nuestro programa formativo frente al área de bilingüismo para que sea mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces, en este caso, les recuerdo que nuestra fase de análisis, que es la fase en la cual nos encontramos actualmente, tiene dos actividades de proyecto. ¿Listo? Iniciamos con la primera parte, en la primera actividad de proyecto, donde el objetivo de aprendizaje es comprender información sobre situaciones cotidianas y laborales, también futuras, a través de interacciones sociales de forma oral y de forma escrita, teniendo en consideración que nuestra actividad de aprendizaje es identificar situaciones cotidianas y futuras a través de una interacción social, oral y escrita. Para poder llegar a cabo a este objetivo de manera satisfactoria, vamos a tener en cuenta que nuestra fase de análisis se divide en dos actividades de proyecto. Para la primera actividad de proyecto, vamos a tener en cuenta tres evidencias, que fue nuestro primer cuestionario, donde vimos el uso del verbo to be, vimos el uso de presente simple. Una segunda evidencia, que es una evidencia llamada video presentación, donde nos presentamos a nosotros mismos y presentamos a una persona referente o influyente en el mundo de la logística. De manera posterior trabajamos con una evidencia llamada folleto, donde hablamos acerca de nuestro programa formativo y de las características, pero también de lo que vamos a hacer una vez nuestro programa, vamos a ser capaces de hacer una vez nuestro programa formativo finalice y empezamos a trabajar con términos técnicos teniendo en consideración 5 de manera libre, los escogían de un documento compartido. Hasta aquí vamos bien, recordamos, refrescamos la memoria. ¿Sí? ¿No? Yes, teacher. Yes, teacher. Listo, muy bien, perfecto. De manera seguida, ya finalizamos esta actividad de proyecto y nos fuimos a la siguiente actividad de proyecto, que es la actividad proyecto 2, donde vamos a intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales, orales y escritos. Y que ustedes van a reportar su opinión sobre diferentes situaciones cotidianas, laborales, en pasado y en futuro, en contextos comunicativos reales, es decir, en contextos sociales. Y aquí trabajamos la actividad de proyecto número 2. Resulta que esta actividad de proyecto 2 se divide en dos momentos. En este caso, con la actividad de aprendizaje 1, en la que trabajamos tres evidencias también. El cuestionario número 2, donde practicamos y repasamos el uso de pasado simple. La evidencia video entrevista virtual teníamos 8 preguntas, 8 interrogantes. La idea es responder a esas preguntas de una manera mucho más charladita, de una manera mucho más tranquila, mucho más amena, usando conectores que trabajamos y que vimos.
De manera posterior, trabajamos con una evidencia llamada Crónica Timeline, donde les compartí a ustedes un artículo en español. Ustedes tenían que leer ese artículo y tenían de igual manera que escoger a una de estas personas y hacer una línea del tiempo con los hechos, con las actividades, con los sucesos más importantes en la vida de esa persona y que haya tenido que ver con el mundo de la logística. Aquí usamos el tiempo gramatical pasado simple, pero también aquí empezamos a trabajar con términos técnicos propios de su programa formativo y la idea era que los incluyeran en esta evidencia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Yes, teacher. Listo, muy bien. Y resulta que en este instante vamos a trabajar la segunda parte de la actividad proyecto número 2, donde ustedes van a intercambiar su opinión conmigo, en este caso, con sus pares académicos sobre las situaciones diarias, sobre las situaciones actuales que ustedes viven, también en forma pasada, las que vivieron en futuro, las que vivirán en contextos sociales, orales y escritos. Y aquí vamos a trabajar tres evidencias más. Ya trabajamos el tercer cuestionario donde vimos el uso de comparativos y superlativos. De manera posterior trabajamos la evidencia llamada presentación, que fue la que socializamos hace 8 días, donde les traje un texto describiendo un lugar de trabajo de un coordinador de procesos logísticos. Vimos 10 términos más de la logística y les mencioné que ya teníamos una bolsita de términos llena, o por lo menos ya tenemos 20 términos que hemos revisado, estudiado e implementado. Para esta evidencia llamada presentación, ustedes van a describir su lugar de trabajo actual y lo van a comparar con ese lugar de trabajo una vez sean coordinadores de procesos logísticos. Vamos a usar adjetivos, comparativos y superlativos. Y hoy vamos a socializar la última evidencia de nuestra fase de análisis, la evidencia número 9. Esa evidencia se llama documento escrito. ¿Listo? Esta evidencia está disponible desde el día de hoy 17 de septiembre y lo estará hasta el próximo 1 de octubre. Hasta este día, 1 de octubre, todas las evidencias, las 9 evidencias que acabamos de ver, estarán disponibles. ¿Listo? Ojo, mis amores, los cuestionarios son los únicos que se habilitan cada fin de semana en caso tal que ya se hayan cerrado. ¿Vale? Con esto, ¿qué quiero decir y por qué quería iniciar con esta información? Porque si de aquí a máximo el 1 de octubre no estamos al día con las evidencias de bilingüismo en la fase de análisis, ya tenemos que empezar a hacer depuración de aprendices y en este caso empezar actos administrativos, porque una vez la fase finaliza, es nuestro trabajo como, en este caso, proveedores de este servicio. ¿Es claro lo que acabo de decir, mis chicos? Por favor, cuenten. Yes, teacher. Sí, señora. Listo. Frente a lo que acabo de decir, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Este es el momento, mis amores. Una pregunta. ¿Es de la fase uno o la fase 2? Es de las dos fases. Recuerda que nuestro programa formativo tiene 5 fases. ¿Listo? La primera fase se llama inducción. La fase de inducción fue la fase de bienvenida, donde trabajamos, donde desarrollamos como el primer acercamiento con nuestra plataforma y demás, ¿cierto? Luego inició nuestra fase de análisis, que es la fase que se está desarrollando en este momento y que finaliza el 1 de octubre, la fase de análisis. ¿Listo? Una vez esta fase finalice y aprobemos todas las evidencias, vamos a iniciar la fase de planeación, donde vamos a tener una serie también de evidencias, no solo de bilingüismo, sino de las demás áreas, para continuar con su proceso formativo. De allí iniciamos con la ejecución y finalizamos con la fase de evaluación. Y con estas fases finalizamos nuestra etapa lectiva para de manera posterior iniciar la etapa productiva. Es importante tener en consideración que para que ustedes se vayan a la etapa productiva, deben haber aprobado el 100% de las evidencias.
Es decir, todas las evidencias que tiene su programa formativo, no solamente técnicas o de integralidad o de bilingüismo, sino todas las evidencias. Diana, con esto respondo tu pregunta. Cuéntame, por favor. Sí, señora, ya, gracias. Con mucho gusto. ¿Tenemos alguna otra duda, pregunta, comentario, inquietud? Les escucho, por favor. Cero dudas, No, preguntas. señor. Listo, Andrés, gracias. Perfecto. Entonces, dicho lo anterior, me comprometo a mañana, porque hoy cuando finalicemos ya es tardecito, enviarles esta misma presentación que ustedes ven aquí en pantalla, que va a contener el enlace directo de la grabación de esa sesión en línea donde explicamos ese contenido. Entonces va a ser un recurso súper funcional para ustedes porque de manera fácil hacen clic y van a ir directamente al enlace de YouTube o la herramienta de YouTube para ver esa grabación. ¿Listo, mis amores? Ese es mi compromiso para mañana. ¿Ok, ok? Ok, ok. Ok, ok. Listo, muy bien. Demos un momento que Johan. Ah, listo, súper. Pensé que tenías alguna pregunta, Johan. Perfecto, muy bien. Listo, mis amores. Dicho eso, entonces ahora sí vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con un recorderis muy rápido, sobre todo porque necesito que la información o lo que trabajamos o lo que vimos la clase pasada frente al vocabulario técnico quede completamente claro porque aquí va a ser súper útil. No vamos a tener un vocabulario adicional, es decir, nos vamos a quedar con nuestros 20 términos. No les voy a dar vocabulario adicional hoy, de tal manera que esos 20 términos los usemos muy bien en nuestra evidencia, documento escrito, que es la evidencia final. ¿Listo? ¿Por qué no les quise dar más de lo que hemos visto hasta ahora? Porque en esta evidencia de documento escrito vamos a tener en cuenta los conectores, el vocabulario, las expresiones idiomáticas y no quiero que se me vayan a abrumar. ¿Listo? Es por ese motivo. Revisemos micrófonos, por si hay un micrófono encendido. Revisemos micrófonos, por favor. Hay un micrófono encendido. Mario, mi corazón, voy a apagar tu micrófono. Está prendido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, atención, mis chicos. Iniciamos entonces. Welcome again, guys. This is our last session for fase de analysis. The idea, guys, is that also you try to continue practicing and improving your communication skills. Okay? Do not forget that it's so important that you continue practicing and obviously doing the different piece of evidence or tasks to complete our section successfully. Okay? Now, our agenda for today. In this opportunity, we're going to start with an icebreaker activity. Then I'm going to explain the piece of evidence. And after that, I'm going to ask your questions. Let's start. Let's remember the previous reading. 1 minute to read so quickly, quickly, to remember the vocabulary, to analyze the information, and after that, we're going to continue. Okay? 1 minute to read. Just 1 minute. 1 minute. 1 minute. Un minutico para leer ustedes ahí mentalmente. Profe, esta es la lectura de la vez pasada, ¿cierto? Es la Sí, misma. señor. Por eso les digo que un minuto rápidamente para no irnos de ese hilo conductor que ya venimos trabajando. ¿Listos? Perfect, guys. Now, the last week we studied with important vocabulary or expressions.
technician expressions, now logistics, warehouse, store, products, sections, items, shipments, accurate, handle, and customers. The idea, guys, is that also you remember the first 10 items of vocabulary and these 10 expressions and try to complete your ideas about our program, okay? Also, the previous week, we continue practicing with a reading comprehension. And in this opportunity, we're going to llevar a cabo acciones de mejora relacionadas con el intercambio de información básica en inglés sobre sí mismos, otras personas, su contexto inmediato, así como experiencias pasadas. Y aquí vamos con nuestra evidencia de producto, evidencia final. Pay attention. Esta evidencia se llama documento escrito. Y para esta evidencia debemos presentar un documento que debe ser escrito por ustedes mismos. Pay attention, guys. How to write an email. Cuando ustedes les dicen, vamos a escribir un email, un correo electrónico, ¿ustedes en qué piensan? How to write an email. Respóndanse esa pregunta. How to write an email. ¿Cómo escriben un correo electrónico? ¿Qué necesitan? Yo aquí ya les tengo 8 ítems, pero quiero que ustedes me cuenten qué necesitan cuando van a escribir un correo. How to write an email. Pueden encender su micrófono, podemos participar en el chat. Prioridad en el mensaje. Excuse me. Prioridad en el mensaje, profe. Prioridad en el mensaje. Yes, it's so important to identify the subject. Yeah, the subject in our message. Yeah, it's so important. Very good. Tell me another ideas, guys. How to write an email. How to emphasize your information, the information that also you want to share. How to use that information. El mensaje, el destinatario. Okay, El yeah. asunto. Okay, very good. The subject means asunto. Very good. The intention in our speech, very good, Maria Jose. Very good, guys. Excellent. Now here, I'm going to share with you important details when we want to write an email. Okay? This is a formal email. Vamos a hablar de un correo formal. ¿Listo? No vamos a hablar de el correo que a veces le enviamos a la amiga contándole cómo nos fue en el día, si mi amiga vive en otro lugar del país o del mundo, porque no, sino vamos a hablar de un correo formal. ¿Listo? Formal email. Now here you can find a list of 8 items to express your ideas in a formal way. Okay? In the first case, it's so important to know to interact, to use formal expressions. Remember, guys, that also when we want to express or also when we want to interact with another people, it's so important identify the context because we can find formal context, formal situations, or informal situations, informal context. For example, in a family meeting, una reunión familiar, we use informal. This is an informal context. Yes or no? Yes or no? No. Una reunión familiar no es un contexto informal, es un contexto formal. Informal. Informal, ¿cierto? For that reason, the different expressions that also we use are informal. Like, ¿qué más? Hace rato no lo veía. ¿Usted qué? No contesta las llamadas, ¿cierto? It's informal. But also we can find another context, formal expressions or a formal context. In this case, we use formal expressions. For example, good morning, ¿no? Buenos días, ¿cierto? Buenas tardes, good afternoon. ¿Cierto? Yo no puedo llegar saludando de la misma manera porque son 2 escenarios distintos. Así me pasa también cuando escribo, ¿cierto? Es de la misma manera. Dice con the title of the job you are applying for. Como estamos hablando en un contexto laboral, aquí yo ya estoy hablando de un correo electrónico, de un email que tiene una intención laboral. Y en este caso, mi intención laboral va a ser aplicar a un cargo. ¿Qué cargo? Coordinador de procesos logísticos, ¿cierto? Y esa solicitud o esa manera de aplicar a ese cargo lo voy a hacer a través de un correo electrónico, como
Hoy día se manejan muchos contextos, ¿cierto? Pay attention. The title of the job you are applying for. El título de ese cargo al cual estoy aplicando, ¿cierto? Si estoy aplicando, no sé, para el cargo de nutricionista, pues debo decir para el cargo al que estoy aplicando, ¿cierto? Si estoy aplicando para el cargo de doctor, pues el cargo de doctor. En este caso, coordinador de procesos logísticos. ¿Listo? Logistics Process Coordinator. Number 3. Reasons you are ready. Porque es que estamos escribiendo, ¿cierto? Yo aquí voy a decir, me estoy comunicando con usted porque estoy interesado, estoy interesada en el cargo bla, 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 ¿cierto? The reason, it's so important that you explain the reason you are writing the email. You are communicating with the other person, the other people. Number 4, the qualifications, the descriptions. In this case, why are you the ideal person for that job? Porque ustedes son esas personas ideales. Mejor dicho, el candidato 1 es mi aprendiz X o Y para ese cargo. ¿Cuáles son esas características que ustedes tienen en el campo laboral? Se llama en inglés qualification, es decir, que tiene Pepito, que lo hace único, irrepetible, inigualable frente a otra persona que puede haber estudiado lo mismo, ¿cierto? ¿Cuáles son qualifications that make you a good fit for the position? Your resume, en este caso, cuando hablamos de resume, hablamos de ese professional profile. Y aquí de qué vamos a hablar, de la experiencia que hemos tenido. ¿En qué contexto? En ese cargo en el que voy a aplicar. Sé que ya hoy muchos de ustedes, por la evidencia presentación, no muchos, no la gran mayoría, pero sí ya algunos, han tenido sus primeros pinos en el mundo de la logística, laboralmente hablando. Aquí es importante hablar de eso. No, profe, yo nunca he trabajado en nada de la logística, no importa, pero vamos a hablar de aquella experiencia laboral que yo tengo. ¿A través de qué tiempo gramatical? Pasado simple. Yo trabajé en Coca-Cola, por ejemplo. Yo trabajé en Cafán. ¿Y qué hice en ese lugar? Esto, esto, esto. Profe, yo trabajé en la papelería de mi barrio, pues porque ahí fue donde empecé. Listo, ahí es donde, eso es lo que voy a decir. ¿Qué hacíamos? Atención al cliente, customer service. Y eso lo tiene un coordinador de procesos logísticos, ¿cierto? Planificación, plan, organize. Ahí está. Eso lo tiene un coordinador de procesos logísticos. Additional information that the job lists and specific as for. ¿Qué información, es importante tener en consideración para que pueda llevarse a cabo de manera satisfactoria este empleo? ¿Cierto? Información adicional por la cual ustedes están aquí, pero también esa información adicional por la cual ustedes pueden preguntar, ¿por qué no? Información personal frente a sus nombres, información de contacto, número telefónico, dirección, porque es importante en este caso saber y conocer cómo contactarme. Si a mí me llega una solicitud de empleo y yo quiero mirar, bueno, yo voy a llamar a Ramón, entonces son los datos de contacto de Ramón. En efecto, conectores, transition words o linking words, porque aquí ya estamos hablando de algo un poco más compacto, un poco más formal, por lo cual hay que darle hilación al discurso. Entonces, ¿claros esos 8 ítems, chicos? ¿Sí o no? Yes, teacher. Yes, teacher. Listo. ¿Por qué les estoy dando esta información, este contenido? Porque para la evidencia de esta semana, ustedes, mis chicos, van a presentar un documento escrito en el cual se postulen a un cargo. ¿Sí? El cargo coordinador de procesos logísticos, este correo debe desarrollarse con expresiones formales y con el contenido gramatical que hemos venido trabajando. De manera necesaria, ¿qué debemos incluir? Vamos a incluir conectores, vamos a incluir expresiones, las 20 expresiones que trabajamos, y hoy tengo para ustedes más expresiones frente a cómo comunicarnos de manera formal, teniendo en consideración un email. ¿Listo? Entonces, este enlace se los comparto a través de nuestro chat de Teams, y le invito a algún compañero o compañera el compartir esta información también a través de de nuestro grupo de WhatsApp, por favor. Muchísimas gracias. Pay attention, guys. Here you can find important information about how to write a formal email
obviously in English, ¿ok? Este es un contenido interesante porque lo tenemos tanto en inglés como en español, por lo cual es muy interesante visualizar esa transición, ¿ok? ¿Cuál es la estructura de un email formal? Tiene un cuerpo, tiene un saludo, perdón, tiene un cuerpo, un cierre y una despedida. Entonces vamos a seguir ese mismo cuerpo, ¿ok? ¿Cómo empezamos? How to start our formal email. Pay attention. It's so important. Identify the person who wants to read the email or the information. Si conozco a esa persona, me voy a dirigir a esa persona con respeto, teniendo en consideración expresiones como Dear Mr., Dear Mrs. o Dear Miss. ¿Listo? Para hombres, mujeres casadas o mujeres en el caso de no saber el estado civil. Si por algún motivo no sé hacia quién va dirigido, tenemos la expresión Sir o Madame, ¿cierto? Sir o Madame. Sir para los hombres, Madame para las mujeres. Pero si definitivamente no sé si es hombre o mujer, tengo ese famoso a quien pueda interesar, de manera formal, to whom it may concern. ¿Listo? A quien le compete, a quien le concierne. ¿Listo? Para que lo tengan en consideración. Muchas gracias, Lady, por haber compartido el enlace. Muy gentil. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué vamos a incluir en el segundo ítem, que es nuestro cuerpo del correo? No olviden de igual manera tener en consideración estos steps que están aquí, en donde ustedes van a ubicar la expresión formal, pero también el título del trabajo que aplican y aquí va la razón por la cual aplican y eso lo vemos aquí. Oh my God, give me a second. Me abro acá. Sí, en este caso, en el cuerpo del correo vamos a decir por qué estamos escribiendo, cuál es la finalidad. I am writing to thank you, si quiero agradecer. Si quiero pedir información, I'm writing to ask or inquire about. Si quiero dar información, I'm writing to inform you that. Si quiero hacer un seguimiento, I'm writing to follow up on. Si quiero dar respuesta a algo, I'm writing in response to. ¿Listo? Es importante tener en consideración que ese I'm writing to es necesario. Estoy escribiendo por qué. Porque quiero postularme, porque quiero agradecer por la oportunidad que me están dando, porque quiero informar que hoy, porque quiero informar que estoy atento para iniciar cuando sea considerado, porque tengo la disposición de, entonces aquí lo puedo hacer, ¿cierto? Si necesitamos por algún otro motivo pedir ayuda, ofrecer ayuda, eso de pronto en otro contexto, no para esta evidencia, pero es importante que lo conozcan. I will be grateful if you could. Would you mind? I will be happy to. I will be pleased to. ¿Listo? Pleased to, para que lo tengamos en consideración. De manera posterior vamos a hablar o vamos a tener en cuenta nuestras qualifications, por qué nosotros somos esa persona ideal. Responsables, respetuosos, amables, empáticos, tolerantes, que es lo que somos nosotros, ¿cierto? Aquí es donde ustedes también pueden tener en consideración el uso de esos términos que hemos trabajado y sobre todo por el ítem 4 y el ítem 5, donde ustedes van a mostrar cuál es su perfil profesional, la experiencia que han tenido, ¿cierto? Independientemente que esté aún relacionada con el mundo de la logística, ya podemos empezar a trabajar en pro de ese vocabulario, de esas expresiones, ¿listo? Me muevo por acá. Listo, seguimos. Nos vamos ya al cierre. Agradecemos. Thank you once more for. I would like to thank you again for bla, 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 bla. Si solicitamos una reunión en un futuro, ¿por qué no? I look forward to meeting or seeing you, bla, 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 bla. Si necesitamos ofrecer nuestra ayuda, en otro contexto, no para este, pero sí en otro es importante que lo tengan. Una despedida, es importante despedirnos, cerrar de manera pertinente nuestra actividad. ¿Cómo? Si no conocemos el destinatario, your sincerely, your faithfully. Si conocemos el destinatario, best regards, best wishes, sincerely. ¿Listo? Esas son maneras de despedirnos formalmente. No olviden ubicar su información de contacto. ¿Cuál es la información de contacto? Su email address, su número telefónico o número de contacto. Para este ejercicio vamos a tenerlo en consideración. ¿Listo? De manera puntual, en este mismo enlace ustedes van a encontrar algunos ejemplos de cómo poder ubicar de manera posterior
esos correos electrónicos dependiendo la intención. Por ejemplo, ejemplo de una carta o correo formal en inglés para una empresa. Miren, entonces, muchos ejemplos y algunos consejos que nos van a servir para poder redactar de manera satisfactoria. ¿Listo, mis chicos? Entonces, este es un súper enlace que va a ser de muchísima utilidad para el desarrollo de esta evidencia. ¿Qué vamos a tener en consideración? Estas expresiones que les manifesté y que les compartí en este espacio. ¿Tenemos hasta este punto alguna duda o pregunta? No, señora. ¿No? Listo, muy bien. Si ustedes se van a la guía de aprendizaje, van a poder encontrar, van a poder visualizar esta información. Dice de manera puntual en la guía de aprendizaje que debe tener este correo o este documento escrito un título que debe marcar la idea general del mensaje, que es en este caso lo que me refería del cargo al cual estoy aplicando, un saludo, que ya lo vimos, el cuerpo del mensaje, el objetivo de este correo. Recordemos que vamos a hablar de las habilidades que ustedes tienen para desempeñar el cargo. Vamos a tener en cuenta los datos básicos sobre a quién va dirigido la empresa. Si, por ejemplo, ustedes dicen, no, ya, yo quiero hacer mi postulación para Postobón, perfecto, para Java. ¿Listo? Así es como lo van a encontrar en la guía, tal cual lo quise tomar de allí para que sea claro frente a lo que estamos solicitando la guía y frente a lo que debe tener de manera necesaria, importante, su actividad. ¿Listo? Estos 8 ítems. ¿Es claro, mis chicos? Yes, teacher. Listo. Entonces les recuerdo. La Profe, una última, pregunta. claro que sí. Cuéntanos cuál es tu pregunta, Mario. Esa evidencia la hacemos en un documento en Word como si estuviéramos enviando un correo. Tal cual, sí, señor. Ah, ok. Gracias, profe. Allá iba. Entonces tú coges un documento en Word, empiezas a crear tu actividad, tu evidencia y de manera posterior la cargas en plataforma. En la guía dice que debe ser un documento en PDF. Yo no tengo problema. Si lo quieren guardar en PDF y lo cargan, si lo quieren cargar en Word, yo no tengo lío. Que lo importante, que cumplamos con los requisitos. Entonces vamos a revisar los requisitos de mi evidencia. Estos 8 ítems son importantes. Señora, Es como estilo una carta, si la hacemos en Word. señora, si Es tú lo quieres un estilo, llamar una carta, listo. Eh, Si tú lo quieres llamar una carta, podemos llamarlo una carta. Digamos que el contexto es un email. Vamos a imaginar que me estoy postulando a un trabajo y que las solicitudes se reciben por correo electrónico. ¿Listo? Aquí yo no te estoy pidiendo tu hoja de vida, sino de manera puntual te estoy diciendo que me cuentes porque tú eres la persona ideal, ¿cierto? Y que utilicemos expresiones formales para ello. ¿Sí? ok, gracias. ¿Sí? Les invito a que tomen una fotico pantallazo de esos 8 ítems porque ese es el primer requisito. ¿Listo? Estos 8 ítems. Entonces me voy para nuestra sesión, nuestra sala. Entonces, requisitos para mi evidencia. Primero, tener en cuenta los 8 ítems que socializamos. ¿Listo? Que ya ustedes los vieron. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta conectores o linking words. ¿Cuáles son? Los que hemos visto. Because, so, as a result of, consequently, first, second, third. Y les vamos a agregar palabritas como and, que por ahí estaban, but, que por ahí estaban, also, que por ahí estaban. ¿Listo? Entonces no olviden que esos conectores son importantes, ¿verdad? 3, nuestros 20 términos, esas 20 expresiones importantes que hemos trabajado y que hemos socializado. Gramaticalmente, ¿qué vamos a revisar? El uso de presente simple y el uso de pasado simple. ¿Ok? ¿Es claro, mis amores? Cuéntenme. ¿Sí o no? Yes, teacher. ¿Tenemos Yes, alguna teacher. duda? Listo. ¿Tenemos alguna duda frente a estos apartados hasta aquí? No, teacher.
Listo, muy bien. Entonces me voy para mi plataforma Sayuna. En mi plataforma Sayuna, ustedes van a poder visualizar que tenemos en plataforma me sacó. Ya vamos a ingresar. Entonces estamos aquí, vamos a ingresar a nuestra plataforma y en plataforma vamos a poder encontrar, vamos a poder evidenciar en la fase de análisis cuando cargue. Listo, en la fase de análisis vamos a poder encontrar, denme un segundito y cierro aquí para que sea más fácil. En nuestra fase de análisis vamos a poder encontrar las dos actividades del proyecto que les mencioné. ¿Listo? Estamos trabajando en la actividad de proyecto número 2. Hacemos clic en guía de aprendizaje número 2 y se van a desplegar todas las actividades de aprendizaje. Estamos trabajando en la segunda actividad de aprendizaje donde tenemos el cuestionario, la presentación y la evidencia que estamos socializando, documento escrito. Al ingresar a este espacio, ustedes van a poder evidenciar que, como les mencioné anteriormente, está disponible desde el día de hoy, 17 de septiembre, y lo estará hasta el próximo 1 de octubre. Importante, son 54 participantes en esta ficha y pues obviamente hasta el momento no lo han cargado. Frente a la evidencia presentación, teniendo en cuenta son 54 participantes en este proceso, si no me equivoco solamente hay 2 personas que lo han enviado. Entonces, mis amores, no dejemos que avance el tiempo y que no carguemos las evidencias si efectivamente 2 personas únicamente lo han enviado. ¿Listo? Recordemos que la fecha límite para la evidencia presentación es el 24 de septiembre. Tengan esto en consideración. Va a haber una larga hasta el 1 de octubre, pero la idea es que no nos dejemos colgar o acumular de evidencias. ¿Listo, mis chicos? Por favor, cuéntenme qué preguntas, qué dudas tenemos frente a la evidencia, documento escrito u otra de las evidencias que se han socializado hasta la fecha. Este es el momento, mis amores, porque es nuestro último encuentro de la fase de análisis. Cuéntenme, ¿qué preguntas tenemos? Profe, una pregunta. ¿En el documento hay que hacer portada contra Claro que portada o solo sí. es como normal, como un documento formal completo, con las normas APA? Digamos que aquí no es necesario tener mm, bibliografía o cosas así, porque tú no encuentras eso en una carta o correo electrónico, ¿cierto? Pero sí es importante pues respetar la margen, los espacios, los signos de puntuación, los conectores. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Con mucho gusto. Nos dice Alexandra el cuestionario. ¿Cuál de los 3 cuestionarios, Alexandra? ¿Puede ser un poquito más puntual para orientarte, porfis? Vamos a esperar que Jaime está escribiendo en nuestro chat. La evidencia presentación es un video, me podrías colaborar con esa evidencia, muchas gracias. Bueno, entonces en este caso es importante tener en cuenta que tenemos 2 evidencias con nombres muy parecidos y ustedes a veces se me confunden. Entonces, una de las primeras evidencias es la evidencia video presentación, donde tú te vas a presentar o ustedes se van a presentar, hablamos del nombre, la edad, dónde vivimos, qué nos gusta hacer y hablamos de alguien relacionado con el mundo de la logística, ¿cierto? Para esta actividad proyecto todos tenemos una evidencia llamada presentación, solita, presentación, ¿sí? A esa evidencia presentación, donde tú vas a hablar de tu lugar de trabajo actual, es decir, vas a crear una presentación en PowerPoint o en Canva o en la herramienta que tú quieras y vas a hablar o vas a describir tu lugar de trabajo actual y vas a tener en consideración el lugar de trabajo de un coordinador de procesos logísticos. Entonces tú haces tu presentación
¿Listo? La parte escrita. De manera adicional a esa parte escrita, tú vas a acompañar esa evidencia con tu audio, con un audio donde tú narres lo que ya has escrito o haces un video. Tú tienes cualquiera de las dos opciones. O usar solo tu voz, es decir, que yo te escuche, o que yo te vea y te escuche. Ahí lo dejo a decisión tuya, a decisión de ustedes, ¿vale? ¿Qué es importante? Yo aquí quiero ver cómo estamos escribiendo, cómo estamos estructurando nuestras frases, nuestras expresiones, pero también quiero ver cómo va nuestro speaking, cómo empieza a fluir. ¿Listo? Porque ya hay detalles, ya hay palabras que ya no podemos pasar por alto. ¿Sí? No sé si con eso es un poco más claro para ti. Cuéntame. Perfecto. Alexandra, necesito que me digas qué cuestionario para poder orientarte, porque hay 3. Mis amores, ¿qué otra duda nos surge? Yo, el último cuestionario, Alexandra, en este caso para el último cuestionario, trabajamos y vimos el uso de comparativos y superlativos, teniendo en consideración gramaticalmente hablando para que cómo comparamos y cómo hablamos de que algo es más o se caracteriza por una cualidad en específico versus las demás. ¿Viste esa grabación, Alexandra? Ok, y para ti, ¿qué no es claro específicamente del cuestionario? El vocabulario, la estructura, dónde está ubicado. La estructura gramatical de comparativos y superlativos. Ok, bueno, en este caso entonces te voy a explicar la estructura gramatical. Si hay alguien, alguno de nuestros compañeros que desea quedarse a esta explicación, está cordialmente invitado, puede hacerlo. Si desean salir de sala porque ya tienen claro este contenido, lo pueden hacer. ¿Listo, mis chicos? Me quedo entonces con Alexandra y con quien necesita orientación frente al uso de comparativos y superlativos. ¿Vale? Señor Freddy. No, profe, yo también me quedo a la charla. Perfecto, eres totalmente bienvenido. Gracias, profe. ¿Listo? Mientras ustedes van ahí, ¿listo? Porque se me ve tan grande. Voy aquí a entrar a una herramienta donde está el contenido que trabajamos ese día. Ay, vale, espera, está cargando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá. Listo, entonces nosotros vimos la semana pasada, el uso de comparativos y superlativos, ¿cierto? Vimos de primera mano que tenemos primero que describir para poder comparar. Si nosotros no describimos, pues va a ser muy difícil poder comparar, ¿cierto? Describimos a través de los adjetivos. Los adjetivos son palabras que me van a ayudar a poder categorizar, a poder ejemplificar, poder describir, poder detallar un elemento o varios elementos, una persona o varias personas, una cosa o varias cosas, un lugar o muchos lugares, ¿listo? O animales también. Entonces los adjetivos son muy importantes porque hacen parte de nuestro compendio principal de las partes del discurso. Cuando hablamos del discurso, hablamos de lo que producimos, ya sea de manera verbal o de manera escrita. ¿Listo? Eso es un discurso. Y hacen parte fundamental. Por ejemplo, conocimos el profesor, por ejemplo, nos dice aquí en el chat,
Alexandra, me confundo, estoy confundida, me siento confundida, ¿cierto? En este caso es algo que ya nos está plasmando versus, en este caso, cómo se siente. También, pues si no estoy feliz o no estoy triste, está mostrando un sentimiento, una emoción que en este momento la está caracterizando, ¿cierto? Eso es un adjetivo, algo que me caracteriza. Ahora bien, para usar un adjetivo es muy fácil porque hay bastantes adjetivos que vamos a tener en cuenta el uso del verbo to be. ¿Por qué? Porque estoy describiendo cómo es algo. ¿Listo? Verbo to be. Ahora bien, cuando yo quiero hablar de una oración comparativa, es decir, cuando quiero comparar dos elementos, voy a tener una estructura gramatical que es un poco diferente a la usual que vengo conociendo. Si yo quiero decir que la bota es café, digo the boot is brown y paré de contar, porque en ese caso los colores me ayudan a describir. Pero cuando yo quiero comparar, tengo que decir que ese elemento 1 es más que ese elemento 2. ¿Listo? O es menos que ese elemento 2. Y para poder comparar de manera satisfactoria, yo debo tener en consideración los adjetivos que voy a utilizar. Y es que en inglés tengo adjetivos largos, pero también tengo adjetivos cortos. Cuando hablo de adjetivos largos, hablo de aquellos adjetivos que tienen más de un sonido o sílaba. Por ejemplo, beautiful, expensive, comfortable. Son adjetivos largos, tienen un sonido prolongado. Pero también tengo adjetivos cortos, donde tengo un sonido chiquitico, como big, o sea, una sola sílaba, ¿cierto? Como high, como tall. Adjetivos cortos, ¿cierto? Cuando voy a usar un adjetivo corto, yo voy a tener en cuenta que le voy a agregar la ER a ese adjetivo y va seguido la preposición then y luego el elemento 2 que quiero comparar. Miremoslo aquí. ¿Listo? Entonces tengo el elemento 1, que en este caso va a ser una corbata. De manera seguida tengo un verbo, que en la mayoría de los casos es el verbo to be, ya sea en singular, si es un elemento, o en plural, si es más de un elemento, are. Si es negación, el not. Y aquí es donde empezamos a jugar con el largo o el corto de un adjetivo, o más bien el sonido de un adjetivo. Grábense esto. Cuando les digo un sonido o un adjetivo, perdón, corto, me refiero a un adjetivo que tiene un solo sonido. ¿Listo? Por ejemplo, large. Large, large. Tiene un solo sonido. Pero colorful tiene más de un sonido. ¿Listo? Entonces, en el caso del adjetivo large, que es el ejemplo que tengo aquí, únicamente agrego ere, porque ya finaliza en e de enano, ¿cierto? De manera posterior la preposición then y luego el segundo objeto con el cual quiero comparar. The tie is larger than the scarf. Ahora, si es un adjetivo largo, en este caso colorful, yo necesito usar la expresión o la palabra more para decir que es más. ¿Listo? Que es más. Más que más colorida. Entonces, en este caso, la corbata es más colorida que la bufanda. More colorful than. Más colorida que la bufanda. En el caso de arriba, the tie is larger than the scarf. La corbata es más larga que la bufanda. ¿Listo? Hasta aquí vamos bien con comparativos. Yes, teacher. Listo, muy bien. Resulta que como muchas cosas en inglés, hay reglitas, spelling rules, que nos tenemos que aprender, ¿cierto? Entonces, cuando tengo verbos de una sola sílaba, como el que vimos ahorita, large, como cheap o como hot, yo debo ubicar ER, ¿listo? Pero en el caso de hot, que es un adjetivo chiquitico, cortico, pero que además tiene una vocal consonante, una consonante vocal consonante, debo doblar la última consonante. Entonces era hot. Lo mismo me va a pasar en el caso de big, bigger, con doble G. ¿Listo? Adjetivos que finalizan en Y, porque así como tengo verbos que finalizan en Y, como play, como study, tengo adjetivos que finalizan en Y. Pretty and happy son algunos de ellos. La misma regla que vimos. Se va a la Y, agrego I y luego ER, porque lo que agrego cuando quiero comparar ER. Entonces digo prettier or happier than, ¿cierto? Pero si mi adjetivo es largo, o sea, tiene más de un sonido, como beautiful, como expensive, como colorful, como comfortable,
¿cierto? Voy a agregar la palabra more para decir más o la palabra less para decir menos. Entonces, si quiero decir que Eleanor es más bonita que Eva, Eleanor is more beautiful than Eva. Pero si quiero decir que esos pantalones son menos costosos que los jeans, less expensive than the jeans. ¿Listo? Tenemos adjetivos irregulares. Good, bad y far son algunos de ellos. Entonces los convertimos en better, en worse, farther o further. ¿Listo? Obviamente con la preposición than. Hasta aquí, ¿vamos bien? Yes, teacher. Listo, miremos entonces este ejemplo en oración comparativa. Este sombrero, hat, es big, ¿cierto? Es grande. Es mucho más grande que el morado, el que está abajo. ¿Cómo sería mi frase? The yellow hat, el sombrero amarillo, is bigger than the purple hat. El sombrero amarillo es más grande que el sombrero morado. The yellow hat is bigger than the purple hat. ¿Listo? Muy bien, ahora vámonos con los superlativos. ¿Qué va a pasar con los superlativos? Aquí yo ya no voy a comparar, ¿listo? Comparar un objeto con otro, sino que voy a hablar de ese objeto, de ese lugar, de ese animal, de esa persona que se destaca en medio de todos esos mismos animales, cosas, lugares o personas. Entonces yo les daba el ejemplo, cuando estábamos en el colegio, nos organizaban en fila y nos decían, el más bajito de primeras, el más alto atrás, ¿cierto? Ahí tenemos un superlativo a flor de piel. El más bajito, el que siempre va adelante, ¿cierto? Entonces, de los 30 estudiantes que tenía mi salón, el más bajito era Juan. Entonces, Juan siempre iba adelante. Pero el más alto de mi salón, la más alta era María. Entonces, María siempre iba atrás. En este caso estoy hablando de estatura. El más alto, el más bajo. Si se dan cuenta, dentro de mi población, que son mis 30 estudiantes, tengo uno que es el más alto y otro que es el más bajo. Y puedo tener también el más delgado, el más rápido, el más feliz, el más enojado. De todos esos es el que se destaca por ese adjetivo. Si no quiero hablar de personas, sino que quiero hablar de animales, entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál es el animal más alto? ¿Cuál es? De todos los animales. The giraffe. ¿Cuál será el más alto? ¿Cuál? ¿Cuál? The giraffe. La jirafa. La jirafa, ¿cierto? Todos los animales que hay en el mundo, el más alto es la jirafa. Entonces yo les quiero contar a ustedes que la jirafa es el animal más alto. The giraffe is the tallest animal. De todos los animales, ese es el más alto, ¿cierto? Ahora les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál será el lugar más bonito del mundo? Ustedes van a decir, uy, no, tengo muchas opciones, profe. Pero algunos van a decir, no, el lugar más bonito del mundo es mi casa, ¿cierto? Otros van a decir, uy, no, para mí el lugar más bonito del mundo es este lugar X que yo conocí en un viaje, ¿cierto? O no, el lugar más bonito es este otro lugar. Tenemos una percepción diferente, pero que va a depender de lo que hemos vivido, pero también de los lugares que he conocido. Entonces, de todos los lugares en donde he estado, de todos los lugares que he conocido, para mí este es el más bonito, ¿cierto? Entonces, también es importante tener eso en consideración. Gramaticalmente, ¿cómo funciona? Tengo un elemento que se destaca dentro de un grupo de elementos y en este caso la estructura gramatical necesariamente debe tener el artículo. Estoy diciendo que es el que más o la que más. Recuerden, el más alto, el más bajo. ¿Listo? El más grande, el más pequeño, el o la. Necesitamos el artículo. En este caso es un artículo definido, de. Luego tenemos nuevamente los adjetivos. En adjetivos cortos, es decir, un solo sonido, EST. Le vamos a agregar EST. ¿Listo? Entonces tenemos biggest, tenemos tallest, tenemos highest, como en este caso. Y finalmente, lo que se destaca. ¿Listo? En este caso, el zapato, el animal, lo que sea. ¿Cómo lo vemos aquí? El objeto 1, el verbo, el artículo definido, no lo olviden que es necesario, y luego tenemos el adjetivo con EST si es corto, o usamos la palabra must
o usamos la palabra list en caso de ser el más o el menos. Y finalmente un complemento. Miremoslo aquí con las reglas que hemos trabajado. Adjetivos cortos, EST, no lo olviden. Y el artículo the cheapest, the hottest. Entonces les decía yo, ¿cuál es la estación más calurosa, la más caliente? Tenemos 4 estaciones. Tenemos invierno, primavera, otoño y verano. ¿Cuál será la más calurosa? Verano. Verano, summer. Summer is the hottest season. Season significa estación. Summer is the hottest season, ¿cierto? En adjetivos que finalizan en Y, se va la Y y agregó y más la terminación EST. Entonces yo quiero decir que mis estudiantes, ustedes, mis niños, son los más felices de todo el mundo. My students are the happiest around the world. Alrededor del mundo ustedes son los más felices, ¿cierto? Los más felices de todo el mundo. Adjetivos que son largos, o sea, que tienen más de un sonido. Beautiful, expensive, comfortable, colorful. En este caso usamos the most, el más, o the least, el menos. ¿Listo? Y nuestros adjetivos irregulares. Good, bad y far. Entonces, de ahí viene el good, el mejor, mi mejor amigo. De todos los amigos que ustedes tienen uno o una que ustedes dicen, wow, él es el que me flecha, me lleva al corazón. Yo empiezo la frase y él o ella la termina, estamos conectados, somos súper amigos. My best friend. De ahí viene el mejor amigo. ¿Listo? The best. The worst, el peor. Las peores notas en la clase, ¿cierto? En mi clase son de qué? Las mías, un ejemplo. El Polo Norte es el lugar más lejano en el mundo, the furthest of the farthest, el más lejano. ¿Listo? Cuéntenme, mis amores, si con esto queda un poco más claro el contenido comparativos y superlativos. Muy bien esa jirafa, Alexandra, no la había visto. Cuéntenme, ¿quedó más claro? Sí, señora. Yes, teacher. Perfecto, muy bien. Cuéntenme, ¿qué otra pregunta tenemos, mis chicos? Ok, mis amores, entonces les recuerdo, señor Frey, te escucho. Profe, es que creo que tampoco he hecho ese cuestionario. ¿Cuándo podría hacerlo? ¿Está abierto en este momento? Sí, señor, está disponible. Entonces tú ingresas a plataforma y ese cuestionario está aquí. Ese es el tercer cuestionario. Vamos a Vale, tener profe. un poquito de paciencia, Sayuna. Hoy ha estado como despacito, trabajando con calma. Entonces vamos a tener paciencia. ¿Listo? Es este cuestionario, este de acá, ¿vale? Vale, profe. Está hasta el 1 de octubre también. Te dejo el Vale. nombre en el chat para que lo tengas en consideración. ¿Listo? Perfecto, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, señor Rafael, te escuchamos. Profe, consulta, es que estaba buscando la sesión de la presentación de la última, de la que tú ahorita no decías de que tocaba la presentación inicial, no, esa ya se hizo, sino la última. Era para ver si me colaborabas para ubicarla, para poder ver bien la sesión, Claro que que si sí. bien menos, pero ubicarla aquí yo mismo Entonces, también. tú te vas a ir a la parte inferior, sesiones en línea. Aquí te Sí, vas a ahí ir a la estoy. fase de análisis, septiembre, Sí, y aquí vamos a encontrar la evidencia llamada presentación. hace análisis en actividad proyecto 2. Pero, ¿me estás hablando de la grabación o me estás hablando para cargar la evidencia? Sí, no de la grabación, de la grabación. Entonces, nos vamos, recuerda, sesiones en línea, Sí, voy. fase de análisis, septiembre. Sí, Aquí vas a septiembre. encontrar, septiembre es la tercera evidencia presentación del 10 de septiembre. Ok. Es que yo me estaba guiando porque para la evidencia, para subirla, si yo miro por evidencia, por presentación, me estaba dando, digamos, otro consecutivo de evidencia. Me daba la GA2-240
Es que yo 202 le minutos. coloqué, es que yo le coloqué GA3, sí, aquí no es GA3, sino GA2, tienes toda la razón. Estaba preocupé, no Sí, encontraba, eso estaba fue. preocupado. No te Ah, preocupes, un ok. numerito, pero No, esa no es la problema. grabación. Ah, listo. No, no, no te pones, no hay Sí, problema, pero quería estar seguro. ¿Listo? listo, no te preocupes. Muchas gracias. Perfecto, cuéntenme. No, a ti, muchas gracias. Cuéntenme qué otra pregunta tenemos, chicos. Este es el momento, por favor. Instructora, una pregunta. Pues yo debo como 3 meses, creo. Uno es el video presentación donde uno se presenta como en una entrevista. Después se tiene que hacer No, un estás un video poquito presentando a la confundida. empresa. Espérate un Sí. segundo. Estás muy confundida. Quieta ahí. No te estoy viendo. Ya te veo. Estoy hablando con Diana. Diana. Diana Rodríguez. Sí, señora. Bueno, Diana. Entonces, hasta este punto, video, tienes que entregar 2. ¿Listo? El primer video se llama video presentación, donde tú te presentas. No es ninguna entrevista. Tú te presentas, hablas de ti, tu nombre, tu edad, dónde vives, qué te gusta, y vas a buscar a alguien del mundo de la logística y lo vas a presentar. ¿Listo? Ese es el primer video que se llama Es que yo hice, video. yo hice, perdón, Tranquila, yo yo hice los hice. primeros. Hice un video de presentación donde yo me presentaba y presentaba a una persona. Ya, ese ya la hice. Pero Ok. ya en el 2 tocaba hacer un video de presentación donde uno se presentaba como en caso de una entrevista, más o menos es lo que. Ok, entonces cuidado con los nombres porque desafortunadamente los nombres son muy similares y te puedes confundir o confundir a quien te quiere explicar. En este caso, ese segundo video se llama video entrevista virtual. ¿Listo? Entrevista. Video entrevista virtual. En ese video entrevista virtual tú vas a tener 8 preguntas y tienes que responder a esas 8 preguntas. Lo ideal no es que leas las preguntas, sino que ya puedas verlas y poder charlar acerca de esa información. En efecto, debes hablar de ti, debes presentarte, dar información básica de ti, porque la primera apartado es háblanos de ti, tell us about yourself. Entonces nos puedes decir a qué te dedicas, qué te gusta, cuántos años tienes, ¿por qué no? Puede ser una recopilación del primer video y de manera posterior empezar a charlar con el segundo, los ítems además que te preguntan acerca de tus pasatiempos, qué te gusta hacer, ¿cierto? Si obtienes ese trabajo al cual estás haciendo la entrevista, pues qué va a pasar contigo más adelante, qué pasaría así, ¿cierto? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Dónde te ves? Entonces, ¿cuáles son tus logros personales y profesionales? Entonces, la idea es que respondas a esas preguntas. Ujú. Después estaba uno de que uno tenía que coger un personaje de la línea logística, ese sí lo hice, o sea, ya lo hice, pero me Ese se falta llama, ese el, se llama Crónica Timeline. Ujú. el- Y te falta el primero, después de ese, después del que acabaste de mencionar, el Crónica personaje, el que sigue, ¿cómo lo encuentro? en ¿Qué nombre? plataforma. Entonces, en plataforma, estamos acá, fase de análisis, actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 2. Entonces, aquí es donde tú vas a encontrar los 3 que acabas de mencionar, los 2, video entrevista virtual y crónica. En la última actividad de aprendizaje, que es de bilingüismo, vas a encontrar el cuestionario. En este cuestionario te van a evaluar comparativos y superlativos, que es lo que acabamos de recordar. Vas a encontrar la evidencia presentación y vas a encontrar la evidencia documento escrito. ¿Listo? Estoy saltada. Listo, estoy saltada. Hice una sí, una no. Estoy así. Listo, doctora, gracias. Perfecto. ¿Qué otra pregunta, duda, comentario tenemos, mis chicos? Este es el momento. ¿No hay más?
Listo, como compromiso, mañana les compartiré la presentación en PowerPoint con los enlaces directos de las grabaciones de las sesiones en línea para que sea mucho más fácil para ustedes poder completar este apartado de contenido. La próxima semana estaré muy cansona, muy intensa enviándoles cuadros de honor y cómo vamos a la fecha, porque la idea es que llegado el 30 de septiembre estemos completamente al día. ¿Listo, mis chicos? Para mí fue todo un placer haber estado con ustedes esta noche, que hubiésemos socializado estas 9 evidencias. Les invito a cerrar con broche de oro la fase de análisis, porque luego nos vemos en fase de planeación y vamos a retomar todo esto que vimos de una manera muchísimo más ardua. Entonces, muy juiciosos, por favor, no se me desconecten de inglés, se los pido, porfis, porque en planeación nos vamos a demorar un poquitico en iniciar bilingüismo. ¿Listo? Entonces quedo súper atenta, ya tienen mi número telefónico, mi correo electrónico, porfis escríbanme, contáctenme, me pueden saludar, yo soy feliz con que me hablen, quedo muy atenta a sus comentarios, les deseo una noche maravillosa. Have an excellent night. Bye bye, take care. See you soon. Bye, teacher. Bye, take care. Bye. Bye.